Hay artistas que pintan para mostrar el mundo y hay otros que pintan para romperlo y volverlo a armar. Pablo Picasso fue de los segundos, aunque romper es un verbo demasiado pequeño para él. Lo suyo era desarmar la realidad con la precisión y la voracidad de un niño que abre un juguete para ver qué hay dentro, sin la menor intención de volverlo a su forma original. A veces lo reconstruía, a veces lo reinventaba, y muchas veces lo dejaba convertido en algo irreconocible, pero infinitamente más vivo. En la historia del arte, Picasso no es solo un creador, es un terremoto, un movimiento telúrico que desplazó el centro de gravedad de la pintura, la escultura y hasta la manera de pensar lo visual. Lo que dejó a su paso no fue únicamente una colección monumental de obras, sino un paisaje transformado, reglas quebradas, límites difuminados, certezas puestas en duda. Y sin embargo, detrás del mito del genio incansable queda una pregunta que nunca ha tenido una respuesta definitiva. ¿Qué era lo que realmente buscaba? Su vida fue un mosaico de luces y sombras, de ternura y crueldad, de intuiciones brillantes y decisiones desconcertantes. Amó con intensidad, pero también se consumió en relaciones que terminaban siendo campos de batalla. Era capaz de observar la belleza en lo más pequeño y al mismo tiempo mostrar una ambición tan descomunal que parecía devorarlo todo. Como el Minotauro de la mitología, figura que él mismo pintó y grabó en repetidas ocasiones. Él habitaba un laberinto construido a partir de sus obsesiones, sus miedos y sus pasiones. Sus lienzos, sus esculturas y sus cerámicas no eran simples representaciones del mundo exterior, sino espejos rotos donde cada fragmento devolvía una parte de su propio rostro. A veces luminoso, a veces sombrío, pero siempre inquietante. Y cada obra, incluso las más espontáneas, llevaba incrustada una pregunta. ¿Puede el arte capturar no lo que vemos, sino todo lo que sentimos al verlo? Explorar a Picasso es entrar en un territorio donde la línea recta no existe, donde el tiempo se quiebra y las perspectivas se multiplican. Un lugar en el que el pasado y el futuro se tocan en un mismo trazo, y donde lo que parece un error se revela como una intención deliberada. Allí, en ese espacio de distorsión y revelación, es donde Picasso se volvió único, y quizá donde sigue esperando a quien se atreva a mirarlo sin miedo a perderse. En la vida de Picasso hay tres ciudades que son tres pieles distintas. La primera piel fue Málaga. Allí la luz no solo se ve, se siente. Es un resplandor que se cuela por las persianas, que dora las paredes encaladas, que imprime en la memoria los tonos cálidos del Mediterráneo. En esa ciudad costera, Picasso nació rodeado de mar, de aromas a sal y aceite, de un ambiente donde la religiosidad popular convivía con la sensualidad de las calles. Málaga le dio el instinto para absorber imágenes sin esfuerzo, como si todo lo que pasaba frente a sus ojos pudiera quedarse grabado para siempre. La segunda piel llegó en Barcelona. No era una ciudad luminosa y abierta como Málaga, sino una urbe vibrante, en ebullición, donde el modernismo arquitectónico y la bohemia artística se daban la mano en cafés llenos de humo y discusiones interminables. Allí, el joven Picasso descubrió que el arte podía ser un acto de rebeldía y no solo de destreza técnica. Se mezcló con poetas, anarquistas, pintores inconformes. Aprendió que un trazo también podía ser una provocación. Barcelona le enseñó a cuestionar, a no conformarse, a entender que el arte es un arma cargada de ideas. La tercera piel fue París. Y París no es una ciudad, es una prueba de fuego. Es la capital que seduce y devora, que te ofrece todo y exige más de lo que creías tener. Allí Picasso se enfrentó al mundo entero, no solo a sus colegas artistas, sino a la tradición misma. Con el frío invernal calándose en los huesos y el hambre rondando sus bolsillos, encontró también el calor de los talleres, la fuerza de las vanguardias, la fiebre de competir por un lugar en la historia. París fue la ciudad que le dio permiso para romper todas las reglas y la plataforma para que esas rupturas resonaran más allá de cualquier frontera. Tres ciudades, tres pieles. Málaga le dio la mirada, Barcelona la rebeldía y París la voz con la que le gritaría al mundo. Ninguna de ellas lo definió por completo, pero juntas formaron el mapa inicial de un viaje que nunca dejaría de reinventarse. En los inviernos parisinos el hambre no era una figura literaria, era real. Se sentía en el estómago vacío, en los dedos entumecidos, en la piel agrietada por el frío que se colaba por rendijas invisibles. Había noches en las que el único calor provenía de la fiebre que le provocaba pintar sin parar, como si el acto de crear fuera una combustión interna capaz de mantenerlo vivo. Pero había otra clase de hambre, mucho más poderosa y peligrosa, la que no se calma ni con pan ni con vino barato. Era el hambre de reconocimiento, de trascendencia, de ser visto y recordado. Esa necesidad le mordía por dentro y no se saciaba ni siquiera con el aplauso de los pocos que ya intuían que estaban frente a alguien distinto. Era como si supiera que no bastaba con sobrevivir.
había que dejar una marca en el mundo, y no en un futuro lejano, sino de inmediato. En aquellos años de penuria, cualquier objeto podía ser un lienzo, cualquier rincón un taller improvisado, un pedazo de cartón, un pedazo de tela rescatado de la basura, un pedazo de papel arrugado, todo servía para atrapar una imagen antes de que se esfumara. Pintaba con la urgencia de quien siente que cada minuto sin crear es un minuto perdido para siempre. No era disciplina, era necesidad, era instinto, era una pulsión tan intensa que a veces parecía más una condena que un don. Y esa urgencia no estaba sola, caminaba de la mano con una certeza prematura, casi arrogante, de que estaba destinado a un lugar que aún no existía. No buscaba solo vivir del arte, buscaba devorarlo entero y permitir que el arte lo devorara a él. Su ambición no tenía un techo definido. La fama no era una meta final, sino apenas una estación de paso hacia algo más grande, algo todavía sin nombre. Mientras otros jóvenes artistas se aferraban a un estilo para construir su identidad, Picasso parecía sentir repulsión por la idea de quedarse fijo en un mismo lenguaje. En cuanto dominaba una técnica, la abandonaba para lanzarse a otra, como si la repetición fuera un veneno. Para él, la quietud creativa era peor que el fracaso, porque fracasar implicaba intentarlo de nuevo, quedarse quieto implicaba morir un poco cada día. Esa hambre y esa ambición fueron su motor, y a la vez el germen de muchas tensiones que marcarían su vida. El deseo de avanzar a cualquier costo, la incapacidad para conformarse, la voluntad de romper incluso lo que amaba si eso significaba seguir moviéndose. Era el retrato de un joven que todavía no tenía un mundo entero a sus pies, pero ya caminaba como si fuera inevitable que lo tuviera. Cuando Picasso miraba un objeto, un rostro o un cuerpo, él no veía una sola cosa. Él veía capas, ángulos, fragmentos que se interponían unos con otros como piezas translúcidas. Lo que para otros era una figura sólida y única, para él era un conjunto de verdades coexistiendo en el mismo espacio. Y para mostrarlas no dudaba en destrozar la forma. El cubismo, un nombre que él no inventó, sino la crítica, fue la consecuencia visible de esa mirada. Pero sería un error pensar que fue su única meta o su mayor obsesión. El cubismo para Picasso fue más bien un lenguaje provisional, una herramienta para decir algo que no podía expresarse en la pintura tradicional. Lo que buscaba no era una estética nueva por capricho, sino una forma de representar la realidad de una manera más honesta y a la vez más inquietante. En sus lienzos, una mujer podía mirarte de frente y de perfil al mismo tiempo. Una guitarra podía ser descompuesta hasta quedar reducida a planos, aristas y sombras que, sin embargo, seguían siendo inconfundiblemente una guitarra. Para él, esa fragmentación no era un ataque a la belleza, sino una revelación. La belleza auténtica no está en la imagen perfecta, sino en la suma imperfecta de todas las miradas posibles. Romper la forma significaba liberar al objeto de la tiranía de un solo punto de vista. Significaba admitir que la realidad no es una superficie plana que se mira desde fuera, sino un territorio que se recorre desde dentro, donde cada paso cambia lo que se ve. Y en ese proceso, Picasso no se detenía a explicar ni a justificar. Pintaba con la seguridad de quien no necesita permiso para cambiar las reglas. El cubismo fue solo una estación más en su camino. Cuando sintió que lo había exprimido al máximo, siguió adelante, dejando a otros el trabajo de pulir, imitar o teorizar. Para Picasso la forma era como un cristal, útil mientras permitía ver, pero destinado a romperse en cuanto estorbara. Y él, más que un pintor, se veía a sí mismo como un rompedor de cristal. En la vida de Picasso el color nunca fue un accesorio, era un estado del alma. Cuando la tristeza se le instaló en el pecho como un huésped permanente, todo se volvió azul. No un azul decorativo, sino uno denso, frío, casi físico. Entre 1901 y 1904, ese color fue su refugio y su prisión a la vez. Las figuras que surgieron de su pincel en esos años parecían vivir en un mundo donde el tiempo se movía más despacio, como si el aire mismo estuviera cargado de melancolía. Ese tono profundo no surgió de la nada. Fue la respuesta a una herida. El suicidio de su amigo íntimo, Carlos Casagemas, un golpe que lo dejó con un duelo que no podía nombrar. Obras como La muerte de Casagemas o Evocación son llantos pintados, intentos de entender lo incomprensible. Poco después el azul se volvió aún más áspero, más distante. En La mujer planchando, por ejemplo, de 1904, la figura femenina encorvada sobre la tela parece cargada no solo por el peso del trabajo, sino por un cansancio que es existencial. En La Celestina, el rostro de la anciana, tuerto y severo, no es un retrato, sino un espejo de la dureza de la vida misma. Pero el azul no duró para siempre. Hacia 1904, un cambio sutil empezó a filtrarse en su paleta. La llegada a Montmartre, su relación con Fernando Olivier, el calor de un estudio más estable y de un círculo bohemio más alegre comenzaron a teñir sus obras de tonos más cálidos. El rosa apareció como un amanecer después de una noche demasiado larga.
En el llamado periodo rosa de 1904 a 1906, el mundo de Picasso se llenó de acróbatas, arlequines, madres con niños, figuras ligeras y melancólicas al mismo tiempo. Familia de acróbatas con mono en 1905 no es solo un grupo pintado, es una comunidad de seres errantes que viven entre la precariedad y la poesía. En la familia de Saltimbanquis, las figuras parecen existir en una burbuja donde la fragilidad y la ternura se abrazan. Incluso en la alegría de los colores hay una cierta soledad, como si Picasso intuyera que la felicidad, para él, siempre sería un momento fugaz. Esos periodos no son solo capítulos ordenados en una biografía artística, son estaciones emocionales. El azul es duelo, introspección, la necesidad de congelar el dolor para mirarlo de frente. El rosa es afecto, ligereza, una tregua con la vida antes de la próxima batalla. En ambos, Picasso mostró que el arte no tiene por qué limitarse a representar lo que se ve. Puede ser el lenguaje que traduce lo que se siente cuando el alma está demasiado cargada para hablar. En la vida de Picasso el amor nunca fue un remanso, fue una hoguera. Ardía con la misma intensidad con la que pintaba y como toda hoguera daba luz y calor, pero también podía dejar cenizas. Sus relaciones no fueron meros capítulos sentimentales, fueron alianzas creativas, choques de mundos y en muchos casos batallas silenciosas y no tan silenciosas entre dos fuerzas que no sabían vivir en calma. Fernande Olivier fue la primera gran musa en París y su llegada coincidió con el amanecer del periodo rosa. Ella no solo posaba, habitaba sus lienzos. En Mujer con abanico, de 1905, y en sus múltiples retratos, hay algo más que representación. Hay intimidad, hay complicidad, hay un diálogo sin palabras entre pintor y modelo. Con Fernand, Picasso aprendió que la belleza podía tener matices vulnerables y que la fragilidad no era enemiga de la fuerza. Después vino Olga Koklova, bailarina de los ballets rusos. Con ella llegó una vida más acomodada, viajes, un entorno social distinto y una serie de retratos donde el color y la composición se volvieron un poco más contenidos. Obras como Retrato de Olga en un sillón de 1917 muestran a una mujer elegante, casi distante, atrapada en un encuadre que también podría interpretarse como jaula. El matrimonio con Olga no fue un cuento de hadas. Chocaron personalidades, deseos y visiones del mundo y la convivencia se resquebrajó bajo el peso del ego y la infidelidad. Porque si algo definió a Picasso en el amor fue su incapacidad o su falta de voluntad para limitar su deseo a una sola persona. Dora Maar, fotógrafa y pintora, entró a su vida como una tormenta eléctrica. Su rostro es el que aparece retorcido en Mujer llorando de 1937, una obra tan personal como política. Con Dora, Picasso vivió una mezcla de admiración intelectual y violencia emocional. Ella documentó fotográficamente el proceso del Guernica, pero también sufrió la parte más oscura de su temperamento: celos, manipulaciones y un tipo de posesión que no entendía de reciprocidad. Marie-Thérèse Walter trajo otra energía, juventud, sensualidad, una feminidad que para Picasso era como un campo fértil para experimentar con formas suaves y colores luminosos. Sueño, de 1932, es quizás la síntesis perfecta de esa etapa. Un retrato íntimo, cargado de erotismo y ternura, donde el cuerpo femenino se funde con la geometría. Y estuvo François Guillot, que no solo lo amó, también lo dejó. Su memoria afilada en Life with Picasso retrata a un hombre brillante y feroz y recuerda que a veces escapar del fuego también es un acto de creación. Para Picasso, el amor no era un refugio ni una meta, era un combustible. Lo necesitaba para pintar, para reinventarse, para alimentar esa maquinaria interna que no podía apagarse. Pero como todo combustible también era volátil. Las mujeres en su vida fueron inspiración y espejo, pero también testigos y víctimas de un carácter que no sabía medirse. En su biografía sentimental se repite un patrón inquietante: la fascinación inicial, la absorción total, el desgaste, el distanciamiento y la sustitución por una nueva musa. No todas sobrevivieron emocionalmente a ese ciclo. Algunas quedaron marcadas por la relación y otras lo abandonaron antes de que la intensidad se convirtiera en ruina. Picasso entendía el amor como una extensión del arte, algo que debía vivirse sin límites, sin reglas preexistentes, sin miedo a romper lo que había para crear algo nuevo. Y como en su pintura, no siempre se preocupaba por lo que quedaba roto en el proceso. En 1937, el horror no se presentó como una metáfora. Llegó en forma de bombas alemanas sobre un pueblo vasco un lunes de mercado. Guernica ardió y se deshizo bajo un ataque aéreo que no distinguió entre soldados y civiles, entre edificios y cuerpos. Picasso, que en ese momento vivía en París, no estuvo allí. No vio las llamas ni escuchó los gritos. Pero las imágenes le llegaron igual, filtradas por la prensa, por los relatos, por la indignación que crecía en Europa. Y algo en él se quebró. El encargo de un mural para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París se transformó entonces en otra cosa.
Ya no sería una obra decorativa, ni una vitrina propagandística, sino un grito. Un grito que no podía oírse, pero que se vería para siempre. Picasso comenzó a trabajar sobre un lienzo monumental de más de 7 metros de largo, en blanco y negro, como si los colores hubieran huido ante la magnitud del dolor. Como dijimos, Dora Maar documentó cada fase del proceso fotográficamente, dejando un registro que hoy es tan valioso como la obra misma. En esas imágenes se ve la evolución de figuras que no son ni héroes ni soldados, sino mujeres desoladas, animales agonizantes, cuerpos fragmentados. En el centro, un caballo herido que relincha con la boca abierta, atravesado por una lanza invisible. A su lado, una madre sostiene a su hijo muerto, el rostro torcido en un lamento eterno. Más allá, una figura arrodillada levanta los brazos al cielo, rodeada de llamas. Y presidiendo la escena, el toro. Símbolo ambiguo, fuerza bruta o espíritu imperturbable, según quien lo mire. Guernica no describe un hecho puntual con exactitud fotográfica. Lo que hace es condensar la violencia de todas las guerras en una sola imagen. Es un cuadro que no envejece porque no se refiere solo a 1937. Habla de cada vez que el poder destruye sin razón, de cada víctima anónima que queda fuera de los libros de historia. Para Picasso esta obra fue también un acto de resistencia personal. Mientras el régimen franquista intentaba manipular su figura y su legado, él respondía con un mural que no dejaba espacio a la neutralidad. Tanto es así que años después se cuenta que cuando un oficial nazi lo visitó en París y vio una fotografía del Guernica, le preguntó: ¿usted hizo esto? Y Picasso le contestó: no, esto lo hicieron ustedes. El Guernica no es solo una pintura, es una herida detenida en el tiempo. Un recordatorio de que el arte puede ser tan afilado como cualquier arma, pero también tan inmortal como la memoria que se niega a desaparecer. Picasso siempre fue un artista atravesado por la historia, pero no siempre fue militante de causas políticas en el sentido tradicional. Su compromiso con la República Española durante la Guerra Civil fue innegable. Prestó su nombre, su arte y su voz para denunciar los crímenes del franquismo. El Guernica es la prueba más contundente de ello. Sin embargo, fuera de estos momentos de gran resonancia, su relación con la política fue irregular, marcada por silencios, ambigüedades y decisiones que hoy siguen siendo materia de debate. En 1944, tras la liberación de París, se unió al Partido Comunista Francés, gesto que muchos interpretaron como una declaración de principios. Picasso asistía a reuniones, firmaba manifiestos y donaba obras para causas afines. Pinturas como Masacre en Corea de 1951 llevaban la denuncia al lienzo, cuestionando la violencia en otros escenarios bélicos. Pero al mismo tiempo nunca dejó de ser un hombre que disfrutaba de los privilegios que le daba su fama. Vivía en el sur de Francia, rodeado de comodidades y mantenía amistades con figuras de muy distintas ideologías. Esta aparente contradicción, el artista revolucionario que llevaba una vida de lujo, no era casualidad, era parte de su naturaleza. Picasso veía el arte como un espacio de libertad absoluta, donde las lealtades políticas podían inspirar, pero nunca dictar lo que debía hacer. Incluso dentro del comunismo, se resistió a producir obras bajo directrices propagandísticas. Su lealtad última era hacia su propio instinto creativo, no hacia ningún partido. En lo personal, esa misma tensión lo acompañó siempre. Puede ser generoso y cruel, tierno y despiadado, profundamente comprometido con una causa y al mismo tiempo completamente absorto en su mundo interior. Algunos lo acusaron de oportunismo, otros lo defendieron como alguien que simplemente se negaba a ser reducido a una sola identidad. La guerra interior de Picasso no fue solo política, fue emocional, ética, artística. Luchaba contra el miedo a repetirse, contra la tentación de descansar en la gloria ya ganada, contra la imagen que otros tenían de él. Si algo lo mantuvo en movimiento fue esa imposibilidad de estar en paz consigo mismo. Y quizás ahí residía parte de su genialidad, en vivir permanentemente en una fricción que lo obligaba a reinventarse una y otra vez. Para Picasso, la pintura fue el núcleo, pero nunca la jaula. Tenía una relación casi instintiva con los materiales. Si había algo frente a él que pudiera moldearse, grabarse o transformarse, sus manos ya estaban buscándole una nueva forma. No concebía el arte como un territorio dividido en disciplinas estancas. Para él, todo era parte de un mismo impulso creativo. En la escultura encontró una libertad física que la pintura no siempre le daba. Obras como Cabeza de Toro de 1942, construida a partir de un sillín y un manillar de bicicleta, son prueba de su capacidad para ver lo que nadie más veía. No era simplemente reutilizar objetos, era una alquimia visual. Un juego mental en el que un desecho industrial se convertía en un icono animal con un solo gesto de ensamblaje. La cerámica fue otra de sus pasiones, sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaló en el sur de Francia. Allí, en Bologna, transformó platos, jarras y cuencos en lienzos tridimensionales. Y lejos de ser trabajos menores, estas piezas muestran un Picasso más lúdico, menos preocupado por la solemnidad y más interesado en dialogar con lo cotidiano.
Las superficies curvas le permitían jugar con relieves, texturas y colores de un modo que la tela no podría ofrecerle. El grabado y la litografía le dieron todavía otro territorio para explorar. En series como la Suisse Bologne, de 1930 a 1937, creó un universo donde se mezclaban escenas mitológicas, retratos, autorretratos y figuras en tensión. La técnica le exigía un ritmo distinto, más pausado, más calculado, pero Picasso lograba mantener en ellas la misma intensidad que en sus lienzos más explosivos. Esta compulsión por abarcarlo todo no respondía a una necesidad de mostrar versatilidad, sino a inquietud más profunda, el miedo a dejar un territorio sin explorar. Para él, cada medio era una puerta a un lenguaje nuevo, y cada lenguaje una oportunidad para desafiarse a sí mismo. Y así, mientras otros artistas quedaban atrapados en un estilo o en una técnica que les daba seguridad, Picasso se movía como un nómada creativo. Escultor un día, ceramista al siguiente, grabador por la mañana y pintor por la noche. No se trataba de dispersión, era un apetito voraz, una negativa por poner límites a la imaginación. Hay artistas que alcanzan la fama, y hay otros que la fama alcanza y nunca lo suelta. Picasso fue de los segundos. Para mediados del siglo XX ya no solo era un pintor, un escultor o un creador prolífico, era un símbolo. Su nombre se había convertido en sinónimo de genio, y su rostro en una marca reconocible. Aparecía en revistas, era retratado por fotógrafos célebres, frecuentaba políticos, escritores y estrellas de cine, incluso quienes no sabían nada de arte conocían a Picasso. Pero ser un mito en vida tiene un precio. La expectativa pública se volvió una presencia constante, casi un tercer personaje en cada etapa de su vida. Cualquier trazo suyo, cualquier obra, cualquier cambio de estilo era analizado con lupa, aplaudido o cuestionado, no solo por lo que era, sino por lo que se esperaba de un Picasso. Esa presión no lo paralizó, pero sí moldeó sus decisiones. El artista que rompía reglas, ahora tenía que romper también las reglas que él mismo había impuesto. La prensa lo buscaba, y él, lejos de rehuirla, jugaba con ella. Sabía que la provocación era parte del espectáculo, y que su imagen pública podía ser tan poderosa como sus cuadros. Aparecían fotografías trabajando en camisetas a rayas, posando con una cabra, pintando con los dedos sobre vidrio mientras una cámara registraba cada movimiento. Era consciente de que cada gesto se convertiría en parte de la leyenda. Sin embargo, detrás de esa imagen calculada estaba el hombre real, contradictorio, vulnerable y muchas veces prisionero de su propio personaje. La fama lo había blindado del anonimato, pero también lo había aislado. En su círculo íntimo, algunos veían cómo la distancia entre Picasso y Pablo se ensanchaba con los años. La fama también amplificó las críticas. Sus cambios de estilo, antes vistos como audaces, empezaron a ser leídos por algunos como caprichos. Su vida personal, con relaciones conflictivas y rupturas dolorosas, se volvía material para juicios públicos. Pero quizá lo más complejo fue que el mito no podía morir, pero el hombre sí. Con cada cumpleaños, con cada arruga, Picasso tenía que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Cómo seguir siendo el más grande cuando tu tiempo biológico avanza, pero el mito exige juventud eterna? En vez de retirarse a descansar sobre su legado, él eligió responder pintando más, produciendo sin descanso, probando técnicas y materiales nuevos incluso en sus últimos años. Como si trabajar fuera la única forma de ganarle a la sombra de su propia leyenda. Porque tal vez lo que más temía no era la muerte, sino volverse irrelevante. En la mitología, el Minotauro está condenado a vivir en un laberinto, sin salida posible. Se alimenta de lo que le llevan. Sobrevive, pero no escapa. Picasso, en cambio, construyó su propio laberinto y lejos de buscar la salida, lo expandió cada vez más. Cada obra era un pasillo nuevo, cada cambio de estilo una puerta secreta, cada amor un recodo inesperado. Ese laberinto no era un lugar físico, sino un estado mental, un territorio donde la curiosidad y la ambición se mezclaban con el miedo a quedarse quieto. Allí, Picasso no buscaba respuestas definitivas, buscaba nuevas preguntas. No le interesaba resolver el misterio, sino prolongarlo. Por eso, hasta sus obras más estudiadas, el Guernica, las naturalezas muertas cubistas, los retratos distorsionados, siguen teniendo algo que no se agota, un gesto que no se explica del todo. El espejo, en este laberinto, es el arte mismo. Cada lienzo, cada escultura, cada cerámica refleja una parte de él, pero nunca el todo. Mirar su obra es como intentar armar un retrato con fragmentos de espejo rotos. Algunas piezas encajan, otras deforman y al final lo que vemos es tan revelador como lo que queda afuera. Quizá por eso Picasso fue y sigue siendo imposible de encasillar. No hay un estilo Picasso único, porque cada etapa es una máscara diferente. Y sin embargo en todas ellas late la misma energía, la de alguien que nunca aceptó que la realidad debía verse de una sola manera. El Minotauro de la leyenda estaba atrapado por un destino impuesto. El de Picasso fue un prisionero voluntario de su propio impulso creativo. Y en ese encierro, en esa vida dedicada a perseguir lo inalcanzable, encontró su libertad. Porque para él,
El verdadero crimen no era perderse en el laberinto, era encontrar la salida y atreverse a dejar de buscar. Gracias.